Bueno, tengan todos buenas tardes, que el Señor les bendiga. Como lo hace el alcalde y a mí me gusta, vamos a darle un aplauso a Jesús de Nazaret. Bueno, de parte de la Cámara Municipal, tengan todos la bienvenida y de verdad es grato para nosotros que estén todos aquí acompañando. Bueno, se da inicio a la sesión solemne en conmemoración a la proclamación de los 214 años de nuestra independencia. Ciudadano secretario, verifique si hay quórum. Hay quórum, ciudadana presidenta, estando presente la concejal Zulín Rodríguez, la concejal Maritris Balbuena, la concejala Suri María, la concejala Virginia Nava, el concejal Higinio Ojeda, el concejal Diego García y la concejala Crisálida Balbuena, quien dirige la sesión. Ciudadano secretario, sírvase leer el orden del día. Orden del día. Sesión solemne. Punto único. Conmemoración de los 214 años de la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Orador de orden, Alberto de Jesús Sobalbarro Durán, alcalde bolivariano del municipio Almirante Padilla. Los que estén de acuerdo con el orden del día, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Discurso del orador de orden, economista Alberto de Jesús Sobalbarro Durán, alcalde bolivariano del municipio Almirante Padilla. Se designa una comisión para acompañar al economista Alberto Sobalbarro al estrado. Se designa a la concejala Virginia Nava y el concejal Higinio Ojeda para hacer el acompañamiento. Día de la Patria. Vamos a cantar, ¿verdad? ¿Se fue? Dale un palo y canta con alegría que montan los tambores y resuenan con la vida. Hey, 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 hey. Un aplauso a Jesús de Nazaret, bien fuerte. No, sigue, chicos, sigue. Vamos a aplaudir a Jesús de Nazaret al combate, ¿verdad? Que tomó el combate. ¡Que viva la patria! ¡Que vivan nuestros pueblos originarios! ¡Que viva Guaycaipuro! ¡Que viva Nigare! ¡Que viva Tupac Amaru! ¡Que viva José Leonardo Chirino! ¡Que viva Guari España! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Bolívar!
¡Que viva Padilla en victoria! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el 19 de abril de 1810! ¡Pero que viva el 19 de abril del 2024! ¡En batalla y victoria! ¡Sin detenernos! ¡Sin retórica y un poco de historia! Pero venimos aquí a consolidar la segunda independencia y esta es definitiva. Gringo, go home. Yankee, go home. No volverán los gringos. No volverá ningún imperio a dominarnos. No volverá España ni la Unión Europea de hoy. Goodbye, Joe Biden. Adiós a ustedes, con sanciones o sin sanciones. Hoy declaramos, 214 años después de la independencia, que seguimos siendo libres, soberanos, autoindependientes, autodeterminados y por supuesto libres. Y no habrá imperio hace 300 años, ni imperio de hoy ni de mañana, que pueda doblegar el espíritu guerrero de nuestros pueblos originarios, de quien debemos la vida, la sangre, la lucha, la batalla y la victoria. A eso nos debemos. Discurso diferente, señores concejales, presidente de la Cámara, Justín Balbuena, gracias por esta oportunidad. Por supuesto, Suyín Rodríguez, concejala también Maritriz, concejal Diego García, concejala Zulima Díaz, concejal Higinio, concejala Virginia, secretario de la Cámara, subsecretario. Pueden sentarse, por favor. Saludos a la primera combatiente María Luisa, al director general licenciado Marlen Díaz, al director del despacho Douglas Pirela, a su señora esposa Vanessa, Gracie Díaz, Ricardo Almarza, a los demás directores, el profesor que estaba por ahí, no lo veo. ¿Cómo está, profesor? También, por supuesto, a los demás directores, subdirectores, Diego, a la autoridad portuaria, a Elvano Nava, la doctora Marieli de Salud, la directora del despacho de la primera combatiente, Yaslinda, el subdirector de Cultura, al resto de los concejales suplentes, Yaqueni Villalobos, bienvenida, al equipo CIBEC, profesor, director de Desarrollo de Economía Local, al ingeniero Carlos Villalobos, presidente de la Corporación de Minería No Metálica, bienvenido, hermano, al equipo de ingenieros y por supuesto al director general de la DPESCOP y todos aquí presentes. Día de fiesta nacional, Día de la Patria. ¿Cuándo nace la patria? Cuando pare a sus hijos. ¿Cuándo nacieron nuestros indios? No lo sabemos. Tenemos por ahí una partida de nacimiento de 1777, cuando se funda y se crea la Capitanía General de Venezuela y dejamos de ser ya provincia del virreinato de Bogotá de Carlos IV por Real Cédula Española. Nosotros iniciamos el proyecto de convertirnos en lo que para el 19 de abril de 1810 significaba Vicente Emparan, gobernador de la provincia de Venezuela. ¿Cuántas cosas más pasaron o antes pasaron? Ahí les hice los nombres, tenemos la fecha. 1492, el grito de tierra de Rodrigo de Triana. 1498 llegaron en su segundo viaje Colón a Macuro, en el oriente del país. Llegaron un año después aquí a Zapara, Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa. De ahí hicieron el primer mapa
de lo que es hoy nuestra república. ¿Cuánto territorio nos despojaron? Muchísimo. Aún ahora nos quieren seguir despojando los nuevos imperios. Pero el sol de Venezuela nace en la Guayana Esequiba. Y Venezuela es la Guayana y la Guayana es Venezuela. De eso no tenemos dudas. Trajinar de años, muchos años para convertirnos en colonia y después en capitanía general, pero muchos años antes las luchas de nuestros pueblos originarios derramaron su sangre en las orillas, se fueron a las montañas, muchos murieron por enfermedades traídas, por cierto, de España, otros por su contextura. Se fueron mermando las capacidades de quien en verdad lucharon, parece mentira, con arcos y flechas, y le dieron duras batallas al Imperio Español, que con un sacerdote y una cruz vino a adoctrinar y vino a dominar a nuestro pueblo ya civilizado, como era civilizada Latinoamérica y el Caribe. Evidencia hay en México, en Guatemala, en Centroamérica, en Perú, en Colombia y aquí mismo, pero más desarrollados, por supuesto, otros pueblos. Pero es la misma América, es la misma América que el Imperio Español, francés, inglés y ahora el norteamericano nos quiere seguir arrebatando. La misma que fue saqueada, millones de toneladas de oro, plata, esmeraldas, diamantes, ¿cuánto no se llevaron? Ahora quieren seguirse llevando las nuevas materias primas estratégicas, como las materias primas de la energía, el petróleo. Y aquí nosotros seguimos resistiendo. 201 años después sellamos aquí, en el bicentenario de la batalla naval del Lago, lo que fue la última batalla definitiva para romper las cadenas que nos oprimían desde España. Mientras Bolívar allá en Perú, en la campaña del sur, derrotaba a los ejércitos, aquí Padilla, Manrique, Mariano Montilla, Domitila Flores, Pedro Lucas Uribarri, cuántos héroes pescadores anónimos, cuántos pueblos originarios cayeron desde el forzamiento de la barra y terminaron venciendo casi 3 horas después en una batalla donde por fin el Imperio Español huyó, sepultado con aquel grito, otro grito más, el grito de Rodrigo Triana: tierra, 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 el horror y el terror, y el grito heroico de Ana María Campos: capitula o monda Morales. No era sino la despedida ya. No hicimos lo que ellos hicieron con Nigales, que se lo llevaron a Maracaibo y lo ahorcaron y trajeron su cuerpo y lo arrastraron para que nuestros indios aborígenes de pueblos originarios escarmentaran. Y claro que escarmentaron. ¿Cómo no iban a escarmentar? Ahora somos más fuertes y seguimos luchando más duro que antes. Ese es el escarmiento de los pueblos que se levantan para ser libres. Ese es el escarmiento para los gringos de hoy. No habrá bomba, ni habrá mosquete, ni habrá nada, ninguna arma antepasada superior al valor y al heroísmo de un pueblo. Los pueblos se levantan y ganan porque tienen estrategias y tácticas naturales de la guerra irregular de guerrilla, y así los independizamos y así ganamos. Es ahí cuando dice Chávez en aquel discurso en la Universidad Central de Venezuela: aquí hay pueblo, aquí hay montañas, aquí hay costas y aquí hay cojones, y por eso nosotros seguimos de pie, firmes en la primera línea de batalla, dando la pelea, dando la batalla, pero en victoria. Acontecimientos: mientras nosotros nos conformábamos en Capitanía General de Venezuela, el Imperio norteamericano iniciaba su naciente
república libre, liberada de Gran Bretaña, e imponía desde entonces a través de la doctrina del destino manifiesto que ellos estaban divinamente, por la providencia, obligados a defender sus tierras, sus costas y expandirse cuanto fuera necesario para conservar la libertad y la seguridad de su república. Y entonces miraron a Latinoamérica como el patio trasero. Y después vino James Monroe en 1823 y reafirmó lo que conocemos como la doctrina Monroe: América para los americanos. Y nos las quisieron aplicar ahí en el laudo, o antes del laudo arbitral de París en 1895, lo que conocemos como el Acuerdo de Washington. Después vino el laudo y ya conocemos los resultados. Pero nosotros al laudo írrito, no válido, tenemos el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde se declara muy claro que para poder dirimir diferencias en el diferéndum de lo que es la Guayana, que es nuestra, y lo que es la Guyana hoy, República Cooperativa de Guyana, es necesario un acuerdo basado en el Acuerdo de Ginebra, práctico y satisfactorio para ambas naciones. Y nosotros ahí no tenemos nada que pelear. Aún así, nuestro pueblo lo reafirmó el 3 de diciembre con 10.500.000 votos que dijeron 5 veces sí, el Esequibo es nuestro. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Nosotros venimos arrastrando el despojo de nuestro territorio, primero del mismo Imperio Español. En la primera cartografía que conocemos nosotros, de este señor de la Cosa, que vino con ahí Alonso de Ojeda, ahí donde nació Diego, en esa orilla, no tengo dudas que llegó ahí. ¿Verdad, Diego? Entonces nosotros éramos dueños un poco más allá, casi hasta el Magdalena, en Santa Marta, Colombia, y fuimos perdiendo territorios. Ahí está el Tratado Pombo-Michelena. ¿Cuánto territorio perdió Venezuela en La Guajira? Muchísimo territorio, muchísimo. Y después, por la decadencia de la guerra o de las guerras de independencia, cuando ya Venezuela, como uno de los principales países promotores de la libertad y la independencia, entonces España empezó a vender otros territorios de América Libre, de nuestros pueblos originarios, y a negociar con los holandeses allá en lo que hoy conocemos como la Guayana Esequiba, la Guyana Inglesa, que es la cooperativa, la República Cooperativa de Guyana, donde tenemos también a Paramaribo, Surinam, de los holandeses, y tenemos a Cayena de los franceses. El macizo guayanés, la Guayana venezolana y esas nuevas 3 repúblicas nacen y emergen de las negociaciones de los franceses, de los ingleses y por supuesto los españoles, que en su debilidad y por la pérdida de guerras allá en Europa, cuando atacaba Napoleón, tuvieron entonces que empezar a entregar y a negociar lo que a nuestros indios o pueblos originarios le pertenecía. Esa es la historia para llegar aquí 214 años después, al 19 de abril, rememorar las luchas de nuestros pueblos, de nuestros negros, José Leonardo Chirinos allá en la Sierra de Coro, de Andresote, de Guari España, de la primera y segunda incursión del generalísimo Francisco de Miranda en el Lander para traer la bandera e izarla primero allá en Haití y después allá en la vela de Coro. Pero después vino el grito y el ánimo del mantuanismo criollo con nuestros negros. Se iniciaron lo que hemos llamado la primera etapa preindependentista del siglo antepasado, inicio de 1810, cuando Napoleón triunfaba en Europa y Miranda lo acompañaba, y Washington, Jefferson también triunfaban en la libertad de suelo americano. Nosotros también estábamos aquí defendiendo nuestro territorio, que ya estaba delimitado en lo que conformaba la Capitanía General de Venezuela. Y llegar a 1810, Bolívar, joven Bolívar, teniente apenas, mantuano,
heredero de una gran fortuna, heredero de los principios y valores de su maestro Simón Rodríguez, la cultura robinsoniana de la toparquía, de lo que a veces yo digo aquí la toparquía socialista, que estamos construyendo aquí en Almirante Padilla, camaradas. Con esos sueños, después de haber perdido su mamá, su esposa, su papá, se vino a Europa, volvió de Europa y juró en el Monte Sacro liberar a Venezuela y América de cualquier yugo, como nosotros herederos seguimos liberando a América de cualquier yugo, de los apátridas y de los extranjeros que quieren invadirnos. Y sucedió ahí en 1810 en Caracas, en la Plaza Bolívar, o lo que después fue la Plaza Bolívar, en Cabildo Abierto. Recordemos ahí los hechos que nos pintaban con caricaturas, porque la esencia del hecho no era Vicente Empara, no. Ese no era el hecho en sí, no era la realidad. Ese es el abstractismo que nos hicieron a nosotros la Cuarta República, para seguir creyendo que los héroes eran Superman, la Mujer Maravilla, Áboro y Costello y cualquier otro muñecuelo de esas ahí que fabrica Hollywood. Tampoco era el padre Francisco Madariaga, así se llamaba, ¿verdad? No, ahí el verdadero protagonista eran aquellos patriotas que ya muchos habían caído para que ese día 19 de abril de 1810 fuera el día oficial de la declaración de la independencia de Venezuela como nación libre de América y el mundo. Era Bolívar joven, era el mantuanismo militar joven, eran los grandes cacaos que veían de sus ancestros y sus herederos de España y de Europa un enemigo, porque aún con todos los años que habían pasado desde 1492 a 1810, ¿cuántos años? Bolívar lo dijo. ¿Qué vamos a pensar? Imagino yo en un hemiciclo así. ¿Qué vamos a pensar? ¿Acaso no son suficientes 300 años de esclavitud, de dominio, de saqueo, de robo, para que nosotros ahora nos pongamos de acuerdo o no? 300 años. Parecían pocos, ¿verdad? Lo reiteran. Un año después, el 5 de julio, se declara la independencia como un simple acto, ignorando los millones de indígenas que cayeron en esos 300 años. 90 millones de pueblos originarios quedaron muertos en las orillas combatiendo en toda Latinoamérica, desde México hasta la Argentina, Centroamérica y el Caribe. Esa es la historia que estaba detrás de esa declaración de independencia que nos dibujan a nosotros los artistas comprados por los imperios de Europa y de los Estados Unidos, y que aquí, por supuesto, callo, tienen, iba a decir una palabrota, pero hoy es un día patrio, tienen ahí sus súbditos que les escriban. ¿Ustedes creen que el caballo de Bolívar en nuestro escudo miraba a la derecha hacia atrás por casualidad? No. Siempre el poder de la derecha, de la ultraderecha, del fascismo, del neofascismo, van a mirar a la derecha. Pero los negros, los indios, los que creemos en el amor, en la libertad y en la esperanza, los pueblos, miramos a la izquierda y somos de izquierda. Esa es la otra realidad. En Riagua, un poquito gay por eso. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Eso es un laboratorio que tiene desde el Renacimiento, cuando se crearon las primeras bonitas monedas. Gracias. Por eso nosotros hoy, 214 años después, antes de creer que Vicente Emparan, si ustedes quieren mando
y no quieren que no mando, yo no mando y renuncio al mando. Eso es mentira. Eso es mentira. Ya más de la mitad de nuestros pueblos originarios habían caído muertos, pero nuestros herederos, nosotros, los herederos estaban en pie de guerra. Y era imposible detener ese grito de independencia. Y entonces lo dibujaron como una película o una serie de Hollywood. Que entonces el padre sale ahí gordito, bien gordito los padres, ¿verdad? Los padres se papean bien papeaditos, los padres del pueblo sobre todo. ¿Hay un padre aquí? No. ¿Qué pasa con los padres? Yorkie, ¿cómo está? Y entonces se para él y el pueblo abajo dice que no, y entonces el héroe es el español. Y nos olvidamos de los 80 millones de originarios pueblos indígenas que cayeron. Y nos olvidamos de los primeros héroes que cayeron también de la independencia. Y nos olvidamos también, por supuesto, de las incursiones de Miranda, de Guara España, de José Leonardo Chirino, de la Negra Matea, de la Negra Hipólita, de cuánto héroe que cayó antes, para que después el protagonista sea Vicente Empara y el padre Francisco de Madariaga, por Dios. Nosotros venimos aquí hoy, yo vine aquí hoy con un discurso para conmemorar, sí, 214 años de ese hecho histórico que debemos de recordar. Y esos otros sucesos, como el 11 de marzo o 3 de marzo de 1811, cuando la primera constituyente redacta la primera constitución, y el 5 de julio se firma definitivamente el acta de independencia. Hago una postdata. Bolívar se refería era al 5 de julio, no al 19 de abril, cuando dijo: ¿acaso no basta ya 300 años de esclavitud? Fue para la firma del acta de independencia. Bolívar, a partir de ese momento, porque su participación en 1810 no fue tan relevante, tan protagónica o tan liderizada para otros, pero ya en 1811 se inicia el proceso de la Primera República, de las guerras ya, de la pérdida de la Primera República, de la Segunda República, de la emigración oriente, de su paso por Colombia cuando perdemos la Primera República, de la carta de Jamaica a un amigo inglés para decirle que América no es Venezuela, que América es la América toda. Y ya le habla entonces, en 1815, a su amigo inglés ahí en Jamaica y le dice: es necesario reunirnos y hablar de la América libre. Le dice las causas de la pérdida de la Primera República y lo convoca desde entonces, hecho que se da 12 años después, al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. Miren la visión del padre de la patria. Y después tuvo que pasar por Haití, el general Petión, Haití, nuestra amada Haití, la primera república que obtiene la independencia de América de los franceses. Ahí llega Bolívar con los patriotas que venían entonces de Cartagena, de Jamaica, llega a Haití, y en Puerto Príncipe se apertrecha, le dan barcos, municiones, todo, e inician las divisiones de patriotas o del ejército patriota que se iba ahí a Margarita por la mar en la expedición de los Cayos. Inicia ahí el proceso del divisionismo. Ahí se empiezan a ver las costuras de los que querían una patria libre, independiente, sin esclavos, y las que querían una patria libre, independiente, con esclavos. Difícil situación la de Bolívar. Ahí sufrió uno de sus atentados, de muchos que seguro le hicieron. Y antes de llegar ahí a los Cayos, pasó por ahí, por las Bahamas, y recogió a Manuelita Sáenz con su... No, perdón, Manuelita Sáenz no existía. No recuerdo ahorita el nombre de la dama, con su primera imprenta, y se vino con sus barcos, con sus cañones, con sus rifles, con su pueblo, y desembarcó en los Cayos y terminó en 1819, el 15 de febrero, creando la Gran Colombia en lo que conocemos como el Congreso de Angostura. Esa es la historia que debemos recordarla. Después fueron victorias, 1821 Carabobo, después vino el lago de Maracaibo, vino Boyacá, independizamos Perú, Ecuador,
Vino 1828, su atentado, desterrado el padre de la patria. Terminó ahí en la quinta de San Pedro Alejandrino solo. Triste para un hombre cuando lucha morir solo. Solo porque no estaba en territorio venezolano como tal, sino que estaba en territorio neogranadino, donde todos sabemos que las facciones militares santanderianas o santanderistas dividieron el sueño de Bolívar y terminaron ese 17 de diciembre de 1830 con la patria grande, la Gran Colombia. ¿Qué sería hoy de América? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. ¿Cuántas adversidades? Las de Bolívar, el hombre de las dificultades. Aquel 19 de abril de 1810 quedó atrás. Se dividió la Gran Colombia y llegó el desastre para Latinoamérica y el Caribe. Ya los Estados Unidos de Norteamérica y su política de la doctrina Monroe se acentuaba, e iniciamos nosotros las guerras de contraguerra, las guerras de federación, para mermar las capacidades fiscales de las repúblicas nacientes hacía 10, 15, 6 años, e iniciar nosotros proyectos de los grandes acuerdos de aquellos caudillos que en cualquier país iniciaron a negociar con los Estados Unidos de Norteamérica, como se negoció aquí en Esequibo en 1829 con ese laudo arbitral de París, donde Venezuela no participó, porque definitivamente el ingreso de Venezuela estaba disminuido por la guerra de federación. No habían recursos. Estaba terminando la revolución restauradora del Cabito Castro, que una vez o después del acuerdo de Washington de 1895, 1827 se da el laudo y muere Cipriano Castro, y lo sucede un presidente que muere Joaquín Crespo, y al presidente lo sucede el Cabito Castro, que en 1902 reinicia un proceso de reindependencia con el tema de la Unión Europea y los gringos que querían invadirnos y quisieron hollar el suelo sagrado de la patria. Esa es la historia. Esa es la historia para llegar a la era petrolera de 1914-1922. Regalado y entregado el petróleo, que se inicia su industrialización por allá por Pensilvania en 1857. Bueno, nosotros tuvimos aquí la primera planta refinadora allá en el estado Táchira, cerca de La Mulera, donde nació Gómez, que era, ¿cómo se llamaba, profesor? La Petrolia. La Petrolia fue la primera empresa petrolera del país. Después vino la Standard Oil Company, vinieron las empresas anglosajonas, el asfalto que se nos llevaron, todo lo que se llevaron. La primera ley, la ley de Rudencindo Rodríguez en 1922, en pleno mandato de Juan Vicente Gómez. Y murió Gómez y vino Eleazar López Contreras en la transición del gomecismo a la democracia, al civilismo, con Medina Angarita, y le dieron un golpe a los adecos, y entonces Betancourt fue el primer presidente de Venezuela, porque tenía 37 años, pero presidente con un golpe, como Guaidó, como Carmona, así cualquiera es presidente, ¿verdad? Y después vino elecciones y ganó Gallego, y como ellos le dieron un golpe, los que dan golpe reciben golpe. ¿Es así o no es así, Maritri? Si tú me tratas con cariño, cariño. Si me tratas con bravura, bravura. No tengan duda de eso. Y entonces a Gallegos no lo dejaron terminar su periodo en 1947, Carlos Delgado Charbón, Marcos Pérez Jiménez y Llovera Páez, creo. No, Llovera Páez tumbó a Pérez Jiménez. Le dieron su golpe y se instauró, después asesinaron a Delgado Charbón. Dicen por ahí que un bandido Urbina por unas tierras ahí en Aroa. Otros dicen que fue por mandato del general Marcos Pérez Jiménez. Lo cierto es que de 1948
A 1958 pasaron 10 años de dictadura. Las dictaduras neoliberales como la de Pinochet, la que le gusta aquí a María Corina Machado cuando dice golpe de Estado, invasión, esas son las dictaduras buenas. Pero en la arena quedaron, en los sindicatos, en las universidades, en los liceos, en las calles, quedaron los verdaderos hombres que en armas defendieron todo lo que fue los 27 años de dictadura de Gómez y los 10 años de dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que fue la izquierda venezolana. De la generación del 28 sí se habla de Rafael Caldera, de Jovito Villalba y de Betancourt. Se habla de Machado, de Raúl Reoni, de Luis Bertrán Prieto Figueroa. ¿Cuántos héroes? ¿Y dónde terminó Caldera? ¿Y dónde terminó Jovito Villalba? ¿Y dónde terminó Betancourt? ¿Y dónde terminó Leoni? En el basural de la historia. ¿Y dónde recordamos al maestro Prieto? En el umbral heroico de la historia, igual que al mismo Machado. ¿Cuánta gente de izquierda murió? Por eso en la galería que nosotros estamos por inaugurar, no la hemos inaugurado, tenemos ahí nuestros héroes antepasados de nuestros pueblos originarios, y terminamos con Chávez, porque esa es la historia real, la que no contó nunca la Cuarta República, pero que nosotros conocemos, uno lo vivimos, al menos yo viví los últimos 50 años de la Cuarta República y recuerdo todo, absolutamente todo, inclusive como estudiante fui víctima de esa Cuarta República. Y ahora yo decía, ya pasando de la historia al momento real presente, chao, 19 de abril de 1810. Vamos ahora a lo que es el día de hoy, 19 de abril de 2024, donde el imperio norteamericano ha ratificado las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y el embargo contra Venezuela y los venezolanos. Ese es el 19 de abril que nos toca a nosotros hoy celebrar con ganas de independencia, de revolución y de patria, porque bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a seguir permitiendo que los Estados Unidos de Norteamérica, imperio criminal, que durante todos los años de existencia ha querido mantener en el coloniaje a través de su embajada, la Organización de los Estados Americanos, a todos los pueblos latinoamericanos, caribeños, centroamericanos, suramericanos. Historia pasada también, muchísima historia pasada. Pero vamos al día de hoy, donde nosotros los venezolanos tenemos que levantarnos, ponernos de pie firmes en la primera línea de batalla para defender los principios y los valores de la libertad, la independencia, la autodeterminación de nuestro pueblo, de nuestra nación y de nuestra república, porque nosotros, con embargo, sin embargo, seguiremos siendo la patria libre de Bolívar. Nosotros, con embargo, sin embargo, seguiremos siendo la patria de Chávez. Nosotros, con embargo, sin embargo, seguiremos reactivando nuestro pueblo con su economía, su educación, su salud, sus costumbres, su cultura. Con este pueblo de pie, señores legisladores, señores concejales, directores, con este pueblo que seguro nos estaba escuchando, y si no, nosotros le llevamos este cuento, que no es cuento, es el inicio de iniciar la escritura de la nueva historia de Venezuela. 214 años después, nosotros en Padilla iniciamos a escribir la nueva independencia contra el imperialismo norteamericano, contra la patria, contra los traidores, contra los desleales. Nosotros en Venezuela viviremos y venceremos, y no habrá gringo, y no habrá imperio que nos quite el sueño, porque nosotros, dentro de 214
decir o quedará escrito en los libros de la historia, aquí, en Isla de Tobas, en Almirante Padilla, en el Zulia, donde nace el Mar Caribe, decidimos seguir de pie firmes en la primera línea de batalla para vencer a los norteamericanos, a los apátridas, a todo aquel que quiera hacernos daño. No hay acuerdo, no hay negociación, no, hermanos y hermanas, isleños y isleñas. Este grito de guerra, desde donde nace el Mar Caribe, debe recorrer el Zulia, hasta la Guayana Esequiba, hasta los llanos, hasta las costas, hasta las montañas, para decirle a Joe Biden, para decirle al Pentágono y al ejército americano que aquí hay pueblo que seguirá resistiendo como nuestros pueblos originarios, para decirle: gringo mojón, yanqui mojón, no pasarán los gringos. ¡Viva Venezuela, carajo! Gracias. Se designa una comisión con la concejala Surima Díaz y el concejal Diego García, acompañar al economista Alberto Sobalbarro, nuestro alcalde. Aprobado, alcalde. Bienvenida, Iris, ¿cómo estás, mi amor? Bien, chévere. Bueno, yo ya empastamos el informe de gestión, es solo esto. Quería entregártelo para que la Cámara lo tenga ahí. Segundo informe de gestión 2023. Y también al director general para que lo ponga ahí, para que el pueblo que quiera ver lo que pasó aquí en el 2023, aquí está. Aquí no escondemos nada. Fuimos el primer municipio en presentarlo. Eso era todo, disculpe, señora ciudadana presidenta. Usted es el máximo líder aquí, puede hacer lo que quiera. Bueno, siguiente, se nombra la comisión de la concejala Surima Díaz y el concejal Diego García para acompañar al alcalde. Ciudadano alcalde, de parte de la Cámara Municipal, lo queremos felicitar por ese discurso que de verdad nos llegó y nos paró los pelos a todos. No nos equivocamos con usted en ningún momento. Siguiente punto, ciudadano secretario. Agotado el orden del día, ciudadana presidenta. Agotado el orden del día, esta sesión se levanta, pero tengo que invitarlos a todo el acompañamiento del alcalde de la isla de San Carlos a la inauguración del puerto